Ahí estamos. Muy buenas tardes. Partimos entonces con primera charla del curso de los inicios del gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden. Tenemos acá al profesor Gonzalo Rojas Sánchez, quien tenemos el privilegio hoy de escuchar sobre la fundamentación doctrinaria de este periodo muy relevante de la historia chilena y que es la base de la institucionalidad actual. Como ustedes ya conocen, profesor Gonzalo, bienvenido y aquí todo suyo, el escenario virtual el día de hoy. Muchas gracias, estimado Andrés, y muchas gracias para todos los que una vez más tienen la paciencia de aguantarme. Este es el último curso que vamos a hacer este año y hemos querido que sea el primero de varios cursos que vamos a ir haciendo sobre el gobierno de las Fuerzas Armadas y Orden, porque así como se ha terminado ya de conmemorar los 50 años del pronunciamiento militar, comenzamos ahora nosotros a conmemorar los 50 años de cada una de las grandes realizaciones de ese gobierno, de también los problemas que enfrentó y los errores que pudo haber cometido, por supuesto, de tal manera de que valoremos en toda su justa dimensión lo que significó esa segunda independencia nacional. Le agradezco mucho a Andrés la administración de esta sesión, a ustedes por estar presentes. Seguramente les llegó ya este caso no es un guión, sino que es más bien el conjunto de los textos que vamos a comentar hoy día. Porque la fundamentación doctrinal, las razones que hay para que se haya debido producir el pronunciamiento militar del 11 de septiembre del 73 y por lo tanto el inicio de una etapa de reconstrucción nacional, están por escrito, están en dos textos muy notables, el bando número 5 y el decreto ley número 1, ambos del 11 de septiembre de 1973. Por supuesto, después la Constitución de 1980, que primero fue trabajada, como todos sabemos, en 4 actas constitucionales y después fue ya integrada como una constitución unitaria, es el documento más importante en cuanto a la fundamentación de los propósitos del gobierno de las Fuerzas Armadas y de orden. Pero el comienzo, el empujón jurídico, los fundamentos doctrinarios están en estos dos textos, el bando número 5 y el decreto ley número 1. Analicemos primero el bando número 5, que como alguna vez he comentado, tuve el privilegio de oír esa misma mañana en la casa de Jaime Guzmán, porque vivíamos a 3 cuadras de distancia, yo vivía en la misma casa en la que vivo ahora, y Jaime vivía en la misma calle, Galvarino Gallardo, solo que 3 cuadras más hacia arriba. Y entonces hacia las, calculo yo, 10, 10 y cuarto, 10 y media de la mañana, no sé precisar la hora, me fui caminando. Caminé las 2 o 3 cuadras y me fui a la casa de Jaime, donde había, calculo, unas entre 10 y 12 personas, y en una pequeña redondela de sillas, ahí oímos la lectura por la radio del bando número 5. Yo escogí del bando número 5 unos pocos de sus elementos para irlos trabajando con ustedes ojalá los tengan a la vista, de tal manera que los puedan después pensar con más calma, unos pocos de los elementos que configuran este importantísimo fundamento doctrinario. Lo primero que hay que decir es que aquí estamos frente a una de las razones por las cuales no se debe hablar de golpe de Estado. Se debe hablar de un pronunciamiento militar justamente porque hay una delicada, fina, muy bien pensada fundamentación teórica. Un golpe militar es un acto de fuerza, es la manifestación de quien tiene las armas y quizá no necesariamente tiene la razón. Pero en este caso, estamos en presencia de un pronunciamiento militar fundamentado en muy
serias razones. Entonces, cuando ustedes les digan fue un golpe de Estado y ustedes quieran defender la tesis de que no fue un golpe de Estado, hagan uso del bando número 5, hagan uso del decreto ley número 1, de los contenidos que esos dos textos tienen para demostrar que quien quiere dar un golpe de Estado no se fija en estas cosas y quien quiere en realidad demostrar que tiene la razón jurídica y moral para pronunciarse derribando un gobierno, sí que se fija en estas cosas. Bueno, vamos al bando número 5. Fíjense lo primero que se nos dice. El gobierno de Allende ha incurrido en grave ilegitimidad. Aquí estamos frente a un concepto clave. Ya en un curso paralelo en que el profesor Máximo Pavés habló de Carl Schmitt y la gran distinción que Carl Schmitt suele hacer entre legalidad y legitimidad, debe haber quedado muy en claro para aquellos de ustedes que asistieron también a ese curso, lo importante que es el concepto de legitimidad. La legitimidad está por encima de la legalidad. Incluso podríamos decir también está por debajo de la legalidad. La legitimidad es un concepto de filosofía del derecho, no de derecho puramente positivo, legislado. Y lo que el bando número 5 nos viene a decir es que el gobierno de Allende incurrió en ilegitimidad. Porque se nos suele decir que fue un gobierno constitucional. Y la respuesta que debemos dar es que formalmente parece ser un gobierno constitucional, pero materialmente había roto con los criterios de legitimidad constitucional. Había decidido el gobierno de la Unidad Popular romper con la legitimidad de su propia actuación, aunque en algunas materias se mantuviera todavía dentro de la Constitución, en muchas ni siquiera se mantenía dentro de la Constitución. ¿En qué se demuestra, nos dice el bando 5, que el gobierno de Allende incurrió en ilegitimidad? En que quebrantó los derechos fundamentales de libertad de expresión, de libertad de enseñanza, de huelga, de petición, de propiedad, de una digna y segura subsistencia. Esto, como todos recordamos, ya la Cámara de Diputados lo había dicho pocos días antes, el 22 de agosto de ese mismo año 1973. Lo que hizo ahora el bando número 5 fue sacar de un poder del Estado, como era una de las dos cámaras del Poder Legislativo, y llevar a las Fuerzas Armadas y Orden a fundamentar su pronunciamiento por esta vía, por la vía de la ilegitimidad que no debe ser nunca tolerada. Un segundo elemento, como ustedes ven en el segundo párrafo, es que se sostiene que el gobierno quebró la unidad nacional. ¿Cómo lo hizo? El bando es muy clarito. Fomentó una lucha de clases estéril y cruenta. La fomentó de manera artificial, dice el bando, ¿no? O sea, no es que haya encontrado el gobierno de Allende un conflicto social agudo, sino que lo indujo. Por supuesto que había elementos de conflictividad social. ¿Quién podría ser tan torpe como para decir que en Chile todo era una paz maravillosa el día que asumió Allende? Había elementos de conflictividad social, pero lo que hizo ese gobierno, nos dice el bando número 5, fue fomentar esa lucha de clases, que es estéril y que en algunos casos mucho fue cruenta. Y en ese mismo párrafo se nos dice que llevó a una lucha fratricida y ciega. ¿Por qué? Porque se intentó inocular en el pueblo de Chile, y en muchos casos desgraciadamente se consiguió eso, ideas extrañas a nuestra idiosincrasia, falsas y probadamente fracasadas. Esta expresión, probadamente fracasada, a mí me suena muy guzmaniana. Esa misma mañana, cuando oíamos el bando 5, en un momento determinado Jaime Guzmán comentó, eso lo cambiaron.
esta anécdota la he contado tantas veces ya que algunos de ustedes me dirán que me repito, pero es que es lo único que recuerdo de esa mañana. Que uno de estos párrafos, Jaime Guzmán, dijo, eso lo cambiaron. O sea, él conocía perfectamente bien el bando 5 y esta era una expresión muy típicamente suya, ¿no? De que el marxismo era una ideología probadamente fracasada. Y claro, esa ideología era la que se había metido a generar esa lucha estéril, cruenta, fratricida, ciega, que para la Junta de Gobierno que asumía esa mañana el poder debía ser de una vez por todas desterrada. Un tercer elemento, como ustedes ven, dice el bando número 5, es que el gobierno se ha mostrado incapaz de mantener la convivencia entre los chilenos. En realidad, la expresión incapacidad de mantener la convivencia casi podríamos considerar es benigna, porque lo que hizo el gobierno fue, en realidad, incentivar la ruptura de esa convivencia. Lo mismo que si ya se comentaba en el párrafo anterior, ¿m? Incentivar la ruptura de una convivencia. Eso fue lo que hizo en realidad el gobierno. ¿Cómo lo hizo? Saltándose el derecho, dañándolo gravemente en reiteradas ocasiones. Esta idea de que Salvador Allende era un demócrata que pretendía realizar la revolución pura y simplemente por la vía pacífica, ha ido quedando muy desvirtuada. Son ya muchísimos los argumentos que se pueden dar para que este párrafo del bando número 5 sea perfectamente lógico. El derecho fue gravemente dañado continuamente, perdonen los dos adverbios, gravemente y continuamente a lo largo del gobierno del presidente Allende. No es esta la oportunidad de hacerlo, lo hemos hecho en otros cursos, pero bastaría, insisto, con recordar la declaración de la Cámara de Diputados del 22 de agosto. Y a continuación se nos dice que el gobierno se colocó al margen de la Constitución en múltiples oportunidades. Y aquí viene la idea de los resquicios legales, ¿se acuerdan? Dice, usando arbitrios dudosos e interpretaciones torcidas e intencionadas, a veces en forma flagrante, otras de manera sutil. Esos son los resquicios legales. Esos son los resquicios legales que Eduardo Noboa Monreal, en su momento presidente del Consejo de Defensa del Estado, en su momento candidato a rector de la Universidad de Chile, principal asesor jurídico del presidente Allende. Esos son los resquicios que este hombre encontró en el decreto ley 520, en legislación laboral, en la idea de las utilidades excesivas por parte de las compañías del cobre, en poder promulgar una reforma constitucional por partes y no completa, cosa que ya sabemos que fue rechazada por la Contraloría. Resquicios, arbitrios, dudosos, interpretaciones torcidas e intencionadas. Claro, por distintos motivos quedaron sin sanción, nos dice el bando número 5. ¿Qué sanción podía haber para ese tipo de comportamientos del gobierno si el gobierno estaba enfrentado con la Corte Suprema? Si el gobierno, entre otros requisitos legales, le había dado orden, nada menos que el ministro del Interior, Carlos Prats, en enero de 1973, a los intendentes de que no cumplieran las sentencias judiciales cuando ellos estimaran que esas sentencias judiciales de entregar la fuerza pública para desalojar una toma, una ocupación ilegal, iban a causar un mayor daño social. Cuando un gobierno, a través de su ministro del Interior, le manda una circular secreta a los intendentes diciéndoles: ustedes son los que tienen que ponderar si entregan o no la fuerza pública para el cumplimiento de una sentencia judicial. Lo que ese gobierno está haciendo es saltarse, por supuesto, toda la institucionalidad. Y eso es imposible de que reciba sanción. Lo que recibió fue, como todos sabemos, ese durísimo intercambio de cartas entre la Corte Suprema y el presidente Allende durante buena parte del año 73. A continuación, el bando 5 nos dice, usando ya la terminología concreta,
que se han dejado leyes sin ejecución, que se han atropellado otras, que se han creado situaciones de hecho ilegítimas desde su origen. Por ejemplo, gran parte de las intervenciones en virtud del decreto ley 520, de ese decreto ley que venía de la República Socialista de 1932 y que Eduardo Noboa Monreal resucitó, gran parte de las intervenciones y requisiciones de empresas se hicieron a partir de situaciones de hecho ilegítimas desde su origen. ¿Cuál es? La toma. El mecanismo fue muy práctico. Un grupo de obreros instigados por el partido que controlaba el sindicato de esa empresa determinada, se tomaba una empresa, la producción se detenía y se invocaba el decreto ley 520 para permitir la intervención de una empresa por baja en la producción. El mecanismo era muy sencillo. Lo mismo con las tomas agrícolas, ¿no? Las tomas agrícolas que comenzaron a ser cientos y cientos y cientos durante la Unidad Popular, justificaban, entre comillas, aunque era una situación de hecho ilegítima en su origen, como bien lo dice este párrafo, la expropiación consiguiente. Pero ¿cómo usted está expropiando un terreno porque ha sido ocupado por los campesinos? Sí, porque en la medida en que fue ocupado, eso revela que hay un conflicto social que debe ser resuelto mediante la expropiación. Bueno, esa es una situación de hecho ilegítima en su origen y que no puede ser legitimada por el acto expropiatorio, aunque fuese de acuerdo a la ley. A continuación, el bando 5 nos dice que reiteradamente se quebró el mutuo respeto que se deben entre sí los poderes del Estado. Y nos pone ejemplos, ¿no? Se dejaron sin efecto las decisiones del Congreso Nacional, del Poder Judicial, de la Contraloría General de la República. Bueno, recordemos algunos ejemplos. En cuanto a decisiones del Congreso Nacional, el presidente Allende no quiso promulgar la reforma constitucional enteramente aprobada por el Congreso sobre las tres áreas de la economía. No la quiso aprobar. Ni siquiera aprovechó el plazo que tenía para haber llamado a plebiscito. Se le pasó el plazo, si es que se puede hablar así. Y dejó, por lo tanto, sin efecto una decisión del Congreso Nacional de haber tramitado íntegramente la reforma constitucional sobre las tres áreas de la economía. En cuanto al Poder Judicial, ya acabamos de recordar cómo el presidente de la República le dio orden a su ministro del Interior para que a su vez le diera orden a los intendentes de valorar ellos si se aplicaban o no las sentencias de desalojo de fábricas, predios, casas ilegítimamente ocupadas. Y en el caso de la Contraloría General de la República, la Contraloría General fue muy clara para decir que el presidente tenía obligación de promulgar esa reforma constitucional que se negaba a promulgar y que quería promulgar solo en parte, que eso no se podía hacer. Se lo dijo claramente la Contraloría General de la República y el presidente tampoco procedió a promulgar esa reforma. Por lo tanto, estamos en presencia, como bien dice el bando número 5, de excusas inadmisibles o simplemente de decisiones sin explicación. A continuación, el bando 5 nos dice que existía en el país anarquía, asfixia de libertades, desquiciamiento moral y económico, y en el gobierno absoluta irresponsabilidad e incapacidad. Cualquier persona que lea cualquier tipo de fuentes, no hay que leer pura y simplemente las fuentes que podríamos llamar amigas, ¿no? Gonzalo Vial, Joaquín Fermanduá, Bernardino Bravo, Alejandro San Francisco, un servidor. Hay que leer todas las fuentes, hay que leer las fuentes de la izquierda. Bueno, la lectura de las fuentes de la izquierda no hace más que ratificar que efectivamente en el país había anarquía. Y aparecen ahí lo que ellos llaman proceso de transformaciones, pero que está consistiendo en la asfixia de las libertades,
en el desquiciamiento moral y económico. Aparece a cada rato. Acabo de terminar uno más de los tantos libros de Luis Corvalán, Camino de Victoria. Lo había leído quizás años atrás, pero ahora lo estaba revisando por razones de investigación. Y ahí uno ve en los textos de Luis Corvalán, secretario general del Partido Comunista durante la Unidad Popular, su desfachatez para ir en contra de las libertades en el nombre del proceso revolucionario. A continuación, el bando nos dice, y aquí viene ya la fundamentación. Lo anterior es la exposición de motivos, ahora ya viene la fundamentación. Nos dice que todos los antecedentes consignados son suficientes para concluir que el país se encontraba en una situación de inseguridad interna y externa. Así de simple. Que arriesgaba la subsistencia de nuestro Estado. Y por lo tanto, que era inconveniente que ese gobierno se mantuviera en el poder para los altos intereses de la República y de su pueblo soberano. O sea, estamos en presencia de algo que vamos a ir viendo que se fundamenta todavía con más claridad un poquito más adelante, del ejercicio del derecho de rebelión. Cuando no queda ya otra opción, porque las condiciones del país eran tales que se encontraba al borde de una guerra civil y sumamente débil frente a una amenaza exterior, en esas circunstancias no quedaba sino que intervenir para cambiar el curso de los acontecimientos. Y por eso se dice en este capítulo, era inconveniente que se mantuviera ese gobierno ejerciendo el poder. Inconveniente no para el desarrollo nacional, para el progreso de la patria, era inconveniente para los altos intereses de la República y del pueblo de Chile. No es menor lo que se está diciendo. Y entonces viene ya el párrafo más grueso, el párrafo verdaderamente de densidad mayor, en que se nos dice, todo lo anterior, no incluí todos los párrafos del bando 5, incluí aquí los más importantes. Todo lo anterior, a la luz de la doctrina clásica que caracteriza nuestro pensamiento histórico. Aquí tenemos que detenernos por un instante. ¿Qué doctrina clásica que caracteriza nuestro pensamiento histórico es esta? Es la que podríamos llamar la aportación de filosofía del derecho, de filosofía moral aristotélica y tomista. Esa es la doctrina clásica que caracteriza nuestro pensamiento histórico. La doctrina clásica que caracteriza el pensamiento histórico de un país de raíz hispánica no es el positivismo jurídico de Kelsen, no es la filosofía de Immanuel Kant, no es el voluntarismo de Federico Nietzsche, son los aportes de Aristóteles y de Tomás de Aquino. Esa es la doctrina clásica que caracteriza nuestro pensamiento histórico. A la luz de esa doctrina, dice el bando 5, se justifica la intervención para deponer al gobierno. Se buscó, y no era tan difícil encontrarla porque se venía hablando de esto, se buscó el razonamiento necesario para concluir que ese gobierno debía ser depuesto. El derecho de rebelión. El derecho de rebelión comparte con la legítima defensa y con el derecho a la guerra justa algunos elementos comunes. Y es bueno que recordemos cuáles son los elementos que permiten ejercer el derecho de rebelión. En primer lugar, que no quede ninguna otra acción, sino que esta sea la última posibilidad, tener que rebelarse.
En segundo lugar, que haya una razonable probabilidad de éxito. No es legítimo rebelarse cuando uno no tiene ninguna posibilidad de conseguir el objetivo deseado. En tercer lugar, que haya proporcionalidad entre el modo en que me rebelo y los hechos contra los cuales me rebelo. No puedo rebelarme desproporcionadamente. En cuarto lugar, que haya inmediatez. Me tengo que rebelar cuando los hechos ilegítimos, inmorales, están sucediendo. No puedo esperar 20 años para rebelarme, porque eso se llama venganza. Y por último, los efectos que voy a producir con mi rebelión tienen que ser mejores que los daños que voy a evitar con mi rebelión. La rebelión, por muy justificada que esté, no puede causar un daño mayor que el daño que se pretende evitar. Recordémoslo entonces, así, muy rápidamente, ¿no? No me debe quedar ningún otro recurso, lo tengo que realizar de modo inmediato, tengo que tener razonable probabilidad de éxito, debo actuar con proporcionalidad y no debo causar un mal mayor de aquel que estoy procurando evitar. Esa es la doctrina clásica del derecho de rebelión que caracterizaba el pensamiento jurídico que invocó esa mañana del 11 de septiembre la Junta de Gobierno. Y por eso se dice que a la luz de ese pensamiento era justa la intervención, porque el gobierno, fíjense cómo se lo caracteriza, como ilegítimo, inmoral y no representativo. Ilegítimo respecto del derecho, inmoral respecto de la moral, no representativo respecto de la forma de gobierno llamada democracia. O sea, hay una razón jurídica, hay una razón moral y hay una razón política. Ilegitimidad, inmoralidad y falta de representatividad. Y a continuación se nos dice que se está ejerciendo ese derecho, aunque no se lo llame así derecho de rebelión en sentido estricto, para evitar los mayores males que el vacío de poder puede llegar a producir. Aquí hay una cuestión que a mí no me gusta. Yo quiero ser también autocrítico, ¿eh? No tengo nada que ver con la reacción del bando 5, ¿no es cierto? Pero quiero ser autocrítico. Soy un defensor del bando 5, pero tengo que ser autocrítico. Porque, claro, se ha hablado tanto del ejercicio inadecuado del poder por parte del gobierno de la Unidad Popular en los considerandos anteriores, que me parece que no era adecuado hablar ahora de vacío de poder. Entiendo lo que se quiere decir, que cuando tú ejerces mal el poder, generas anarquía y la anarquía es, en cierto modo, vacío de poder. Pero habría preferido yo otra expresión, ¿eh? En vez de insistir tanto en que el poder se había ejercido tan mal y después decir que había vacío de poder, quizás se podría haber dicho de otra manera. Perdonen la pedantería de venir a corregir aquí a los ilustres juristas que trabajaron en el bando 5. Pero es interesante también darse cuenta que a veces un texto hecho con tanta premura, con tanta urgencia, bueno, puede tener, no digo una falla, pero por lo menos pudo haber sido mejor trabajado, ¿no? Y aquí sí se expresan uno de los requisitos del derecho de rebelión. No hay otros medios de razonamiento exitosos, se nos dice. No queda otra forma. Ya no se puede seguir esperando, ni confiando, ni buscando, ni imaginando. No hay otra manera más que la deposición de ese gobierno. Y también hay algún micrófono por ahí que está prendido. Si alguien lo tiene prendido, yo le agradezco que lo apague. Jacqueline, por favor, perdona que te personalice, pero tienes tu micrófono prendido. Gracias, muchas gracias.
Viene, les decía, otro de los requisitos del derecho de rebelión. ¿Cuál es el propósito? Restablecer la normalidad. O sea, que el resultado de la rebelión va a ser mejor que lo que se tiene. Restablecer la normalidad económica y social, la paz, la tranquilidad y la seguridad perdidas. Es uno de los requisitos, como recién veíamos, del derecho de rebelión, que los efectos que se produzcan después de la rebelión sean superiores a los daños que se está queriendo evitar. Y termina el bando 5 diciéndonos que todas esas razones que hemos comentado han llevado a las Fuerzas Armadas a asumir un deber moral. Fíjense el plano en el cual se está planteando esta decisión. No solo un deber político o jurídico, un deber moral, que viene impuesto por la patria, no viene impuesto por los mandos militares, no viene impuesto por los 4 comandantes en jefe. Ellos están invocando ese intangible, ese patrimonio, patria, patrimonio, que no puede ser tocado y que como está siendo deteriorado, debe ser defendido y restaurado. ¿Qué hay que hacer? Destituir al gobierno. Y aquí es muy interesante que el bando se haga cargo de que ese gobierno fue inicialmente legítimo. El presidente Allende ganó una elección y fue ratificado por el Congreso Pleno, y por lo tanto, de su legitimidad de origen es difícil dudar, pero que cayó en la ilegitimidad de ejercicio. ¿Eh? Esta distinción es importantísima, ¿no es cierto? Lo que puede ser legítimo en el origen es ilegítimo en el ejercicio. Una persona entra a la cancha a jugar habilitado por su inscripción, pero puede ser expulsado del partido porque se comporta de manera inadecuada. A veces pasa que una persona está mal inscrita y hace perder los puntos al equipo. Y la ilegitimidad era, por lo tanto, en el origen. Pero habitualmente los tipos que perjudican a un equipo lo perjudican por la legitimidad de ejercicio, aunque estuvieran muy bien inscritos en la planilla. Allende había ganado legítimamente una elección, pero transformó su gobierno en el ejercicio ilegítimo del poder. Y terminan estos párrafos del bando 5 que les he comentado con el compromiso de las Fuerzas Armadas y de Orden de asumir el poder por el lapso que las circunstancias lo exijan. Es interesante que no se fijó un plazo y de ahí en adelante, como todos sabemos, el presidente Pinochet será muy insistente en la idea de plazos no, metas sí, metas no plazos. Y cuando en una de las 2 oportunidades que el expresidente Frei lo fue a ver durante el año 73, la segunda en diciembre del 73, para preguntarle, bueno, ¿y cuándo van a, en fin, llamar a elecciones? El presidente Pinochet fue muy claro con el presidente Frei y le dijo en esas 2 oportunidades, sobre todo en la segunda, mire, nosotros vamos a trabajar con metas, no con plazos. ¿Por qué? Porque como bien termina el bando 5, ante Dios y ante la historia, hay que realizar una tarea que es justa, para la cual se van a dictar normas que permitan conseguir el bien común, que permitan realizar la tarea de alto interés patriótico que desde ese día las Fuerzas Armadas y de Orden, con la ayuda de tantos civiles, se propusieron cumplir. Bueno, el bando 5 ha sido reivindicado por lo menos 3 personas. Yo conozco 2 personas que han dicho, yo soy el redactor del bando 5. Bueno, puede que hayan metido mano varias personas. Por de pronto se ve que Jaime Guzmán conocía el bando 5, porque si no esa mañana, con la memoria portentosa que tenía la mañana del 11 de septiembre, no le habría comentado. Me acuerdo perfectamente bien a quién le comentó. Fue a don Eduardo Pech, que estaba ahí entre los 10 o 12 que estábamos sentados en la casa de Jaime Galvarino Gallardo.
cuando le dijo, eso lo cambiaron. Era evidente que Jaime se acordaba de la estructura del bando 5, aunque no sé si él fue el redactor o no, porque nunca le oí decir yo que él hubiera sido el redactor, y sí se lo oí decir a otras dos personas. ¿Qué podemos agregar del decreto ley número 1? Aquí seleccioné unas poquitas cosas que son complementarias de las anteriores. Hay una mano muy distinta aquí. Esta es una mano militar, la otra es una mano que podríamos llamar académica, jurídico, profesional. Esta, la del decreto ley número 1, es una mano militar. Aquí hay una mano claramente con formación jurídica, pero con formación al interior de las organizaciones de las Fuerzas Armadas y de orden. Primero porque se establece que las Fuerzas Armadas y Carabineros representan la organización que el Estado se ha dado para el resguardo y defensa de su integridad física y moral y de su identidad histórico-cultural. Esto es bien difícil que un civil desde afuera lo pueda manifestar y es muy fácil que un militar desde dentro lo tenga asumido. Porque esa definición del decreto ley número 1 no es una definición constitucional, no es una definición, por así decirlo, conocida por todos. Es una definición internalizada por quienes han hecho de la carrera de las armas su vida. ¿Para qué existen el ejército, la armada, la fuerza aérea y carabineros? Para resguardar y defender la integridad física, diríamos nosotros, ¿no? Pero el decreto de ley agrega, porque viene desde dentro de las Fuerzas Armadas. Sí, pero también para defender la integridad moral y la identidad histórico-cultural. Cuestión que no estaba en ningún texto constitucional, ni estaba en la doctrina que cualquier profesor de derecho constitucional o administrativo o de filosofía del derecho hubiese elaborado sobre el objetivo de las Fuerzas Armadas. Pero que las Fuerzas Armadas se ve que tenían conciencia de que esa tarea importantísima está por encima de las tareas que específicamente le encargaba la Constitución de 1925. Tanto que en otro de los párrafos del decreto ley número 1 se nos dice que la misión suprema de las Fuerzas Armadas y de orden es asegurar la supervivencia de dichas realidades y valores. Esto tampoco es constitucional, es supraconstitucional. Esto tampoco está en la definición administrativa de las Fuerzas Armadas. Está en la definición filosófica que las propias Fuerzas Armadas se han dado a sí mismas y que, con toda seguridad, yo apenas soy cabo de caballería de reserva, hice apenas el servicio militar y ese es mi grado, cabo de caballería. O sea que no tengo ninguna conciencia de que esto se enseñe así en las academias de guerra en los años 40, 50, 60 y 70, pero es muy probable que esto se haya transmitido de una manera tal que la comprensión de la tarea de las Fuerzas Armadas era mucho más alta, muy superior a la establecida en el texto constitucional. Asegurar la supervivencia de la identidad histórico-cultural y de la integridad física y moral de la nación, de esas realidades y valores. Y después los últimos dos párrafos que les seleccioné son muy paralelos al bando número 5, ¿no? Mucho más cortitos, tienen mucho menos enjundia jurídica que lo que dice el párrafo, el bando número 5, perdón, pero es bueno saber que también en el decreto ley número 1 se contuvieron estas concepciones, ¿eh? Que se nos dice que Chile se encontraba en un proceso de destrucción sistemática e integral de esos elementos constitutivos de su ser. No una destrucción sistemática e integral solamente de las normas formales de la Constitución y de las leyes, o de la separación de los poderes, o de la violación de los derechos de las personas. No, lo más grave
en consonancia con los dos párrafos que acabamos de ver, es que la destrucción era de los elementos constitutivos del ser nacional, de su identidad histórico-cultural, de su integridad física y moral. Bueno, y esto, si se lo preguntáramos a cualquier marxista, nos diría, no estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con el lenguaje que se usa ahí, pero estoy de acuerdo en que el proyecto que nosotros queríamos realizar era un proyecto de transformación central, radical, decisiva, de todo el país. De cuando acá el marxismo es una pomada que cura una infección cutánea. Y el marxismo es un veneno que entra hasta los más recónditos reductos del organismo social. No trata de quedarse en la superficie. Por lo tanto, está muy bien que se haya dicho en el decreto de ley número 1 que el marxismo-leninismo estaba procurando la destrucción sistemática e integral del ser nacional. Y entonces, igual que se dijo en el bando número 5, que se nos dijo en el decreto de ley número 1, que se asumía un compromiso patriótico. Ese compromiso, ya sabemos, debía ser producir un efecto superior al daño que se estaba confrontando, si no, no habría habido legítimo derecho de rebelión. Y la meta que se propone el pronunciamiento militar en el decreto ley número 1 es una meta muy alta. Restaurar la chilenidad. Es bonito que se hable de la chilenidad cuando se viene hablando en otros momentos del ser nacional, de la integridad física y moral, de la identidad histórico-cultural. Eso es la chilenidad, lo que nosotros somos, lo que hemos visto renacer en el público de los panamericanos. ¿Se han fijado el buen ánimo de la gente, la buena onda, perdonen esta expresión, la falta de agresividad, la falta de indignación, el Chile, el Chile que renace, que se vuelve a expresar, el Chile agotado de insurrección violenta, agotado de pandemia, agotado de proyectos refundacionales ridículos. La chilenidad, sencilla. Bueno, esa es la que se asumió el patriótico compromiso de restaurar. Pero no solo ese concepto global, nuclear, chilenidad, que podríamos precisar en otra sesión, que no cuesta tanto, sino que también aspectos mucho más prácticos, ¿no? Justicia e institucionalidad quebrantadas. La justicia, al darle a cada uno lo suyo. El gobierno de Allende se propuso desde un comienzo no darle a cada uno lo suyo, sino quitarle a los privilegiados todo aquello que los había convertido en opresores para dárselo a los demás. No era un gobierno que se planteara de acuerdo a los criterios de justicia con los que el país se había regulado habitualmente, darle a cada uno lo suyo, con tanto y perpetua voluntad de darle a cada uno lo suyo. Y como ese propósito venía viciado desde un comienzo, las instituciones fueron quebrantadas, porque las instituciones que teníamos estaban destinadas a, mejor o peor, pero estaban destinadas a promover la justicia. Y cuando un gobierno de entrada no quiere promover la justicia, sino la revolución, que es una gran injusticia, obviamente quebranta la institucionalidad. Bueno, en estos 45 minutitos, eso es lo que les quería comentar en la primera sesión de este ciclo, para que, contando ustedes con los textos, en estos 16 años y medio que vienen por delante, en que va a haber tantas ocasiones de recordar y discutir sobre las medidas que se fueron tomando durante el gobierno del presidente Pinochet y la Junta de Gobierno, podamos contar con estos datos de fundamentos que nos permitan poner ahí el punto de partida jurídico, político y moral. Seguramente Andrés va a administrar las preguntas.
Muchas gracias, profesor. Hay una pregunta de Enrique Fuensalida y dice, Como ¿por qué siempre. decir, sí, dice, ¿por qué decir el marxismo-leninismo está destruyendo el ser nacional y no solo el marxismo está destruyendo el ser nacional? ¿Por qué incorporar la expresión leninismo? A eso apunta la pregunta, ¿no? Sí, Bueno, porque lo que hizo Lenin fue corregir, para mal, por supuesto, varias tesis de Marx con toda desfachatez. Y por eso es legítimo usar la expresión marxismo-leninismo. Pensemos en dos tesis de Marx que Lenin contradijo de manera rotunda. La primera, para Marx, aunque parezca esto un poco grotesco que yo lo diga de este modo, para Marx la revolución debía llegar cuando debía llegar. Perdonen que lo haya dicho de esta manera que parece casi que les estuviera tomando el pelo yo a ustedes. Como la revolución obedece a una ley interior de la historia, cuando se den las condiciones al interior de la historia, se producirá la revolución. La revolución llegará cuando deba llegar. Bueno, Lenin dijo algo muy distinto. La revolución llega cuando una vanguardia organizada de revolucionarios profesionales la produce. Cuando una vanguardia organizada llamada Partido Bolchevique y después Partido Comunista genera la revolución. Primera corrección importantísima de Lenin a Marx y decisiva al fin de cuentas. La segunda, Marx sostenía que la revolución se iba a producir en el país más altamente industrializado y ese país era Gran Bretaña, como todos sabemos, ¿no? Y era ahí donde se iban a extremar a fondo las contradicciones y por lo tanto iba a ser en Gran Bretaña donde se iba a producir la revolución. Y Lenin dijo, Pamplina, ¿qué Gran Bretaña? La revolución se va a producir porque la vamos a producir, las dos tesis están en vínculo una con la otra, en un eslabón débil de la cadena del capitalismo. Y ese eslabón débil es Rusia. Si esperamos que se produzca y que se produzca en Gran Bretaña, no va a haber nunca revolución. La revolución hay que hacerla y hay que hacerla en Rusia. Entonces está muy bien que se use, te pongo estos dos ejemplos nada más, ¿eh? La expresión marxismo-leninismo, porque Lenin corrigió, contradijo tesis fundamentales de Marx. excelente. Hay otra pregunta de José Tomás Argus. Dice, otro documento doctrinal clave es la Declaración de Principios del Gobierno de Chile 1974. ¿Qué papel tuvo Jaime Guzmán en su redacción? Si se conocen otros autores, comillas, comité creativo. Qué buena pregunta de José Tomás, porque va a ser uno de los cursos que vamos a ofrecer justamente a partir de marzo, dado que en marzo se cumplen los 50 años de la Declaración de Principios. El 11 de marzo se cumplen los 50 años de la Declaración de Principios del gobierno militar. Eso sí que se lo oí yo a Jaime antes de, y estoy seguro antes de, y no estoy seguro, pero creo que también después de. Me explico. Un día de noviembre dicen que no aparezco yo. Alguien dice, no me aparece Gonzalo. No me refería a la pregunta que estaba Ah, diciendo perdón, Gonzalo perdón, Andrés. perdón. Un día de octubre o de noviembre del año 73, o sea, por estos días, 50 años atrás, en una salita, recuerdo exactamente el lugar, ahí en Suecia 286, hoy día sede de la UDI, estaríamos unas 6, 7 personas y Jaime nos dijo, los militares quieren que hagamos una declaración de principios. Lo tengo clarísimo. Y después
Me parece haber oído más de alguna vez a Jaime decir cómo él había trabajado en la declaración de principios. Pero, José Tomás, hubo efectivamente otras manos, porque si tú miras la declaración de principios, te vas a dar cuenta que hay una parte muy guzmaniana y otra bastante más nacionalista, podríamos llamarla, en que parece haber habido influencia de Álvaro Puga, quizá de Silvia Pinto, de Misael Galleguillo, eso que tú has llamado comité creativo. Eh, Hubo otras manos que intervinieron en la declaración de principios y por eso no es que sea contrahecha, porque los distintos elementos se armonizan bien, pero claramente hay dos tendencias que están confluyendo, que son en buena medida las mismas tendencias que van a ser denominadas a lo largo del gobierno militar y también vamos a tener algún curso en los próximos semestres sobre este tema, blandos y duros, ¿no? Perfecto. Gonzalo, Blando, perdón, blandos el grupo, perdón. sí, perdón, ¿cuál era el tercer nombre? Eh, yo he oído decir que intervinieron Álvaro Puga Sí. Silvia Pinto. y Misael Galleguillo. Perfecto. No, no Pablo Rodríguez en sentido estricto, pero era gente cercana Mm, perfecto. a Pablo Rodríguez. Mm, Pero vaya uno a saber si eso que me han dicho de esas intervenciones es efectivo o no. Ante la intervención de Jaime no me cabe ni la más mínima duda. El lenguaje de gran parte de la declaración de principios es un lenguaje abiertamente guzmaniano. mm. Gracias, Gonzalo. De nada, José Tomás. Tenemos otra pregunta para después pasar a otra de José Tomás. La pregunta es de Gonzalo Álvarez. Y dice, Gonzalo, tengo una pregunta. Esto me parece que es muy similar a lo que ocurrió el año 2019, con diferencia que no hubo ningún tipo de beneficio para Chile. ¿Por qué no se concretó un pronunciamiento militar en ese caso? ¡Uh! Eso habría que preguntárselo a los comandantes y jefes del momento. Yo imagínate que voy a poder. A ver, sí me atrevo a tomar la, por así decirlo, la parte nuestra de los civiles, ¿no? Muy probablemente no había ninguna elaboración, ni se hizo ninguna elaboración doctrinaria suficientemente sólida como para. Ni siquiera se pensó en hacerla, creo yo. Claro, por esos días de octubre y noviembre del 2019 hubo mucho comentario a la pasada de si se estaban generando o no las condiciones para un nuevo pronunciamiento militar. Pero yo por lo menos no oí de nadie que se estuvieran juntando personas para pensar en una fundamentación jurídico, político, moral de la densidad del bando 5 y, por así decirlo, llevársela a las Fuerzas Armadas. Y de hecho, si lo hubiera oído, casi formaría parte de una conspiración frustrada, digamos, ¿ah? Nada de eso oí en esos momentos. Ya, hay otra pregunta de José Tomás que dice, ¿qué opinión historiográfica le merece el libro blanco del cambio de gobierno en Chile? Gonzalo Vial siempre defendió su autoría, así con la autenticidad de los documentos. Si es así, ¿cómo se puede considerar a la hora de una investigación histórica si la contraparte lo ridiculiza? Bueno, don Gonzalo efectivamente da fe de haber visto los documentos y da fe de ser él el que los articuló, ¿no? Y yo he encontrado un par de fuentes en la izquierda, no soy capaz de recordarlas en este minuto, perdonen, no soy capaz, pero sí he encontrado dos fuentes en la izquierda, en la historiografía, no en la historiografía, en testimonios de la izquierda, recogidos por historiografía de izquierda, que validan algunos de los documentos contenidos en el libro blanco del cambio de gobierno en Chile. En dos ocasiones me he encontrado con personas que no ridiculizan, sino que dicen efectivamente esos documentos son fidedignos. Dos casos nomás. Ahora, lo que sí hay es decenas
Cuando digo decenas, de verdad, no exagero, decenas de testimonios de chilenos y de cubanos que se refieren, si no a los documentos estrictos contenidos en el libro blanco, al tipo de desarrollo de armamento, de aparatos militares, de plan de defensa de la moneda, de vínculos con Cuba en cuanto a la formación de militantes en la isla, en fin, del conjunto de situaciones que se concretan después en el libro blanco. Nos lo están mostrando ahí exactamente, yo tengo el mismo ejemplar. El conjunto de documentos que se publican en el libro blanco sí que están respaldados, aunque no haya encontrado más que en 2 ocasiones el respaldo de los documentos mismos, pero el conjunto de sus documentos están respaldados por los numerosísimos testimonios desde la izquierda sobre formación de militantes para la lucha armada en Cuba, acopio y distribución de armamento, planes de defensa por anillos concéntricos de la moneda. Algún elemento más les mencioné ahí a la pasada que se me está quedando de lado en este instante. O sea, estructura paramilitar de los partidos y de los cordones, organización paramilitar de los partidos y de los cordones industriales. Entonces, me gusta plantearlo de este modo. Los documentos contenidos en el libro blanco pueden ser ridiculizados por historiadores de izquierda y algunos testimonios de izquierda. Pero hay tantísimos testimonios desde la izquierda respecto de la actividad que esos documentos reseñan, que esos documentos no cabe duda alguna que están validados por esos testimonios, aunque no estén directamente validados. Me explico. Cuando Corbalán, voy a poner un ejemplo concreto, cuando Corbalán, el año 77, Luis Corbalán, secretario general del Partido Comunista, el año 77, 4 años después hace su gran análisis al pleno del Comité Central del partido, en el exilio, por supuesto, ya Corbalán ha sido canjeado ya por Bukowski. ¿Qué les dice? Con toda claridad les dice, teníamos del orden de 2.000 hombres que habían sido perfectamente formados para manejar armas livianas. Llegamos a tener hasta 10.000 hombres, aunque sin armamento, perfectamente entrenados y organizados en los cordones industriales. Lo dice Corbalán del año 77. Entonces uno dice, bueno, ¿está hablando de los documentos del libro blanco? No, pero está hablando del, perdonen la palabra tan bonita que voy a usar, del espíritu del libro blanco, del desgraciado espíritu del armamentismo, de la formación para la guerrilla urbana y rural en Cuba, de la organización paramilitar de los partidos, en fin. Esa es mi percepción, estimado José Tomás. Perfecto. Muchas gracias, Gonzalo. Hay otra pregunta de Mario, que Tenemos dice, la última ya en tenemos la la propuesta última constitucional, preguntita. la, Dime. vamos con la última. Mario dice, en la propuesta nueva constitucional que debemos votar en diciembre, se consagra el derecho de las Fuerzas Armadas a actuar si los acontecimientos históricos futuros así lo De esa manera expresa no. No, de esa manera explícita no está así contenido. Hay que leer el texto y que cada uno saque sus conclusiones. Yo prefiero no involucrarme en esta instancia, en otras me estoy involucrando por el voto a favor todo lo que puedo, pero en esta instancia prefiero no involucrarme sobre los contenidos del texto para no cambiar el eje de la exposición. Bueno, estimado Andrés y muy estimados amigos, qué bueno que hayamos podido Excelente. estar una vez más juntos y nos quedan todavía 3 sesiones más de este ciclo
Ya los invitaremos a nuestra reunión final ahí en Rapalo para evaluar este año 2023 de actividades de Foro Republicano, en las que Andrés y la Valeria han tenido tan buena voluntad para coordinar, para organizar, para llevar los registros, para todo. Así que muchísimas gracias una vez más por haber estado junto a nosotros y nos veremos en los próximos días. Muchas gracias a ti por la administración, Andrés. Muchas gracias y un saludo a todos también. Recordarles que también vamos a abrir el curso de construcción de la subsidiariedad que va a partir el día martes de la próxima semana. Así que para que ingresen y se inscriban igual a ese curso que va a dictar Gastón Escudero. Sí, al respecto, Andrés, perdón que te interrumpa, estamos con un problema con ese curso y vamos ahí a tener algo, yo no te lo había alcanzado a comunicar hoy día, pero estamos con un problema con ese curso que ya veremos cómo lo logramos manejar, así que no le hagas mucha publicidad por ahora. Ah, perfecto. Ya. Que no está en Ok, la nueva constitución, pa. un abrazo y muchas gracias. Ah, que esté muy bien. Muchas gracias. Chao, Chau, chau. muchas En contra. gracias. Y por mi parte en contra.